Hola, ¿cómo están? Vamos a esperar unos minutos porque todavía no estamos a la hora de inicio de la clase consulta. Ya, ahora sí comenzamos. Todavía están llegando alumnos, pero les recuerdo a todos que hoy es la clase de consulta. ¿Ya? Todas las consultas y dudas acerca de la hoja técnica y el trabajo que tienen que realizar hasta este viernes. Así que esta clase es participativa. Me tienen que indicar qué dudas tienen para yo ayudarlos en el trabajo. Ya. Traten de hacer las dudas para todos, ya no con mensajes directos, para que todos sepan qué estamos preguntando. Acá Valentina pregunta en la parte de medición simple, en error se pone el error total. Ya, cuál es la parte? No sé. Vamos a ir viendo de a poco. Hagamos lo siguiente. Vamos a ir avanzando en la lectura de esto y donde tengan dudas me van preguntando. Y les pido que por favor traten de no hacerlo por chat, ¿ya? Joaquín, ¿no sabes tú que las clases fueron la semana pasada? Esta semana es semana de consulta y la próxima semana es de nuevo hay clase, después viene semana consulta y así sucesivamente. Eso se lo indicó los profesores. Hoy día no hay clases, es solamente consulta. Ya, sigo agregando alumnos. Ya. Entonces, como le dije a todos, eh, voy a ir avanzando acerca de esto y si tienen dudas me van preguntando, pero por favor traten de mandarme un audio, ya, por si no alcanzo a leer los chats, entre que escriban. La idea es responder todas las consultas que tengan acerca del trabajo que se entrega el viernes. Ya, acá vamos.
¿Ya? Entonces, este trabajo, bueno, primero que nada, mi nombre es Jessica Brizuela, voy a ser la profesora en este horario, desde ahora en adelante. Y aparte tengo en este caso que responderle a todas las dudas acerca de la hoja técnica, porque estamos en la clase de consulta, ¿ya? Y esto es optativo, no es obligatorio. Es para que hagan el trabajo y que se entrega este viernes antes de las 8. Si lo entregan después de las 8 no tienen cómo subirlo, tienen un 1. Así que sí o sí tienen que entregarlo antes de las 8. Ya. Entonces, en este caso le piden que mida la densidad, ¿ya? De las monedas, ¿ya? Y acá tiene, vamos a seguir todo el rato interrumpiendo con alumnos que van llegando. Tienen que medir, por ejemplo, en este caso, el volumen en milímetros cúbicos, ya en gramos partido por milímetro cúbico y en gramos partido por centímetro cúbico. Y la densidad en kilogramos partido por metro cúbico. Y recordar que las celdas amarillas están asignadas para ingresar datos y las verdes para ingresar fórmulas. Tal como se lo dijeron en la clase 1, que fue la semana pasada. Entonces van a realizar 8 mediciones, ¿ya? En este caso de las monedas, ¿ya? Y tienen que colocar ustedes los promedios, desviación estándar, error aleatorio, error instrumental, error total, ¿ya? Y el error total, tal como se lo habrá explicado el profesor que estuvo con ustedes en la clase 1, es el máximo valor, que puede ser error instrumental o el error aleatorio, ¿ya? Y así ustedes van a ocupar esta fórmula. Pero en este caso van a tener doble, ¿ya? Si se dan cuenta, tienen volumen igual a pi por el diámetro al cuadrado por la altura partido por 4. ¿Ya? Y el ρ, que sería la masa, partido por el volumen, que es la densidad. Profe, en la ¿Sí? fotografía de CPPT, la pesa está en gramos, Vamos viendo. porque Vamos no viendo por aparece parte. unidad de... A ver, tenemos acá, en este caso, la medición simple de densidad. Ya, o sea, perdón, en este caso el diámetro. Ya, nuestra primera medida es el diámetro. De este punto hasta otro punto de la moneda. ¿Alguien me puede decir cuánto es lo que mediría esto? ¿O cómo se mide el pie de metro? 21 sería, ¿o no? ¿En qué nos fijamos primero? En el 0, En el 0. ¿El 0 dónde marca? En el 21. 21. Y después está más cerca del 21 que del 22. Entonces tiene que ser cualquiera de estas líneas que coincidan con las de arriba. La que mejor coincida es justamente el valor que nosotros vamos a elegir. ¿Ya? Ahora, ¿cuál sería el error? ¿Cuál es la mínima medición que tiene el pie de metro? Eso también quería preguntarle. ¿Esa regla pequeña, desde el 0 al 0, representa 1 milímetro? Fíjate bien, tenemos de 0 a 1. ¿Ya? En este caso es como el decimal después del milímetro. De 0 a 1. ¿Y cuál es la más pequeña? Entonces, si aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cuál sería la más pequeña? La sensibilidad. 0,2. ¿Ah? 0,2, ¿no? Fijémonos bien. 0,0. Esta sería, ¿cuál es la sensibilidad? La menor medida. Recuerden que hay 3 tipos de pie de metros. ¿Ya? Nosotros vimos el pie de metro con 3 tipos de sensibilidad distintas. Esto lo vimos también en la clase anterior. Este es el más sensible, ¿o no? Este es el más Este creo sensible. es más Sí, este es específico, el más claro. sensible. Porque el otro tenía, por ejemplo, de 0, tenía la marca 0, tenía aquí para 0,5 y aquí un 1. Entonces, este de acá era 0,5. ¿Ya? En este caso, ¿cuánto sería acá? La sensibilidad. 0,2. 0,2, justamente. El más sensible que hay. Son pocos pies de metros como este. Profe, ¿Sí? ¿qué pasa si eh, el último 0 que está en esa regla coincide con la otra línea de arriba? ¿Cuál es por ejemplo, en este Ese. caso coincide?
No, pero ¿y si coincidieron? En ese caso saldría 0. O sea, estaría marcando justamente en el valor que correspondería, el 0. Ah, ya, gracias. En el 0 coinciden ambas Profe, partes. ¿Sí? y ahí puso 0,2, que ese sería como, La sensibilidad. ¿Y ya, el error pero instrumental cuál sería? por eso, por eso le preguntaba que en esa regla pequeña, desde el 0 al 0, ¿es 1 milímetro o no? Fíjate bien, de 0 a 1, ¿cuántas divisiones tiene entre medio? Por ejemplo, desde el 0 al 1, eso Sí. sería 0,1 milímetro, ¿no? No, fíjate bien, pues sería 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. ¿Este 0,5? No. Entonces, ¿cuánto es la sensibilidad? Tienes que siempre dividir, pues. Tenía 1 dividido en 5. ¿Cuánto es? 0,2. 0,2. Pero esos 0,2 están con respecto ¿a qué? Porque son, porque suponiendo que desde el 0 al 1 hubiera 1 milímetro, entonces serían 0,2 milímetros. Pero suponiendo que desde toda la regla pequeña sea 1 milímetro, sería 0,02, ¿o no? Sí, justamente. Sí. Entonces por eso le preguntaba si toda O esa sea, es que regla esto depende pequeñita, de la medida, ¿ya? Yo dije la mínima medida, pero no puse unidades. O sea, yo, por ejemplo, lo quisiera poner. Acá tenemos 1 centímetro, ¿ya? Este sería 1 milímetro. En un este caso milímetro. acá sería 21 milímetros, ya en este caso aquí está marcando, y esta es una coma, me sale media rara, pero ahí sí, la borro y la hago de nuevo. Ya. En este caso sería 21 milímetros, ya, y después me fijo, si topa en el 1, topa en el 2, topa en el 3, ahí vendría la otra unidad. Pero aquí como no hay unidad, aquí se coloca un 0, ya, y después ustedes eligen dónde va a topar. Y esta es la X que ustedes tienen que visualizar, que yo no se la puedo dar. O sea, quizás si baja la otra imagen pueda explicarle mejor mi pregunta. Ya, vamos a bajar, esperen. Todavía estoy aceptando personas. Profe, entonces si calza en el último cero es porque sí o sí igual calza en el primer cero. Exactamente. Tienen que calzar en ambos. Ya, el error instrumental, para que sepan, siempre va a ser la mitad de la mínima medida. La mitad de la mínima medida. ¿Ya? Bajémosla de De abajo. este sería 0,01. O sea, tiene que descubrirlo, no se lo puedo dar yo. No puedo resolver en la hoja técnica. Pero le he dado todos los tips para que la descubra. Tienen que pensarlo así, para que lo vayan entendiendo mejor, ¿ya? Lo vamos a pensar así. Esto es 1 milímetro, ¿verdad? Ese es 1 milímetro. Y después cuentan la cantidad de milímetros. Y de acá tú como si fuera 10. ¿Ya? 10, 20, así le va a salir más fácil. 30, ¿ya? Y sucesivamente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si esto estuviera acá, una cosa acá, sería 0, ¿ya? Y después coincidiera, supongamos que este estuviera acá, justo acá, y coincidiera en la línea S con el otra, sería 0, 0, y después 3. Así sería, ¿ya? O si coincide en el 10, 0, en este caso, 1. Si coincide en el 23, 0,23. Si coincide en el 38, 0,38. Así se le va a hacer más fácil después encontrarlo. Entonces, profe, el error sería 0,01 milímetros. Justamente, pero no puedo decirlo.
Pero recuerden, la sensibilidad, si tienen 10, esto va de cuánto en cuánto. 0,0, ¿cuánto? Perdón, que no sería 3, sería 2. Este vendría siendo 2, 4, 6, 8. Entonces, si Ya. consideras aquí, claro, sería no el 3, sino sería Entonces, 0,0. en esa Cero, misma categoría, toda la ¿ya? regla pequeña correspondería a 1 milímetro. Entonces, si me marcara el 1 exactamente de la regla pequeña, serían 0,1 milímetros. Y si me marcara algo más pequeño que los números enteros de la regla pequeña, serían 0,0 algo. Sí, sí, aquí Ya. tómalo como 10, como te digo, 10, 20, 30, entonces ¿qué sería? 0,04, 0,08. Ya, veamos la de abajo. Ya, medición simple de densidad. ¿Esto está midiendo? Ah, se ve mucho más claro en todo caso acá. El espesor, ¿no? Ya. En este caso, es lo mismo, estamos ocupando el mismo pie de metro con la misma sensibilidad. ¿Ya? Entonces, tal como le dije antes, cuenta los milímetros, colocan la coma, ¿ya? Y después ven dónde está el 0. El 0, ¿dónde coincide el 0? Está después entre el 1 y el 2. Entonces sería, ¿cuánto sería? 1 milímetro, coma. Y ahí ven qué coincide. Y esto lo toman como 10, 20, 30, 40. ¿Ya? Y ahí van viendo qué línea coincide con la de arriba y van contando. Este no es 1, este tiene que ser 2, 3, 4, o sea, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Y así van buscando las líneas que vayan coincidiendo con las de arriba. ¿Entendieron todo o tienen dudas? Voy a volver a repetir. Profe, disculpe, ¿de qué es ese 1, Esta es la medida del 0. Esa es la medida de este caso del espesor o el ancho de la moneda. Ya, ok. El 0 es la primera medida que marca. ¿Dónde está? Está entre el 1 y el 2. Entonces, 1, coma, y ahí buscan dónde coinciden con la de arriba. Profe, yo tengo una duda, pero con la fórmula para calcular el error aleatorio. ¿Lo vemos más adelante? Espero que Sí. llegue esa parte. Vamos viendo, como les dije, diapositiva con diapositiva y me van preguntando las dudas que tengo. Vale. Profe, una consulta. Sí. A mí me complica mucho la parte de abajo. Como los decimales, no sé cómo explicarlo. Claro. ¿Cómo saber cuál línea es? O sea, hay que ver como bien detallado cuál coincide. Te cuesta visualizarlo. Sí, me ¿Cuál es la cuesta línea mucho que coincide con la de arriba? Sí, como si, no sé si Fíjate, como una fíjate técnica. o algo así. en esta misma foto. Yo de aquí la veo claramente que estoy entre 2. Yo creo que es 3,9, 0,39, podría ser. ¿Cuál? Es que no sé si se puede decir 3,9 porque las rayitas de la regla pequeña, acuérdate que van como de a pares. Sí, muy bien, muy bien. Vamos, da otro Profe, punto. Mira, voy a hacer lo siguiente, que lo voy a hacer mucho mejor, ¿ya? Voy a colocar múltiple pizarra. Entonces, márcame tú dónde tú crees que está la medida, que coincide la línea de arriba con la de abajo. Ahí tú crees. Otro más. ¿Qué dice otro más? tengo que dibujar. ¿Sí? Coloca ahí, anotate
Y elegí el color. Cha. Bueno, yo digo que están entre esas dos. El resto las veo corridas. A mi ojo. Sí, eso tenía duda, profe, ahí no importa cuál escojamos o sí. Sí, no importa. Se van a tomar Mm. en consideración. Entonces ustedes toman de aquí, po, 42, 44, 46, 48, 50. Y eso va después de la coma. Profe, Ujú. pero eso técnicamente tampoco es como demasiado correcto porque el error no alcanza a tomar ambos, ¿o sí? ¿Cómo no alcanza a tomar ambos? Porque el error ese más o menos 0,01 es Pero no para es como... 0,01. Recuerda que dijimos que ¿cuánto sería el error? La mínima medida que tiene. Esta es la mínima medida que tiene. ¿Cuál sería ese? Ah, no, pero esos va 0,02. de 2 en 2, La sensibilidad, en este caso, en este pie de metro, es 0,02 milímetros. pero el error es 0,01. Exacto. Entonces, me refiero a que si uno toma el de la izquierda, por ejemplo, ¿Mm? el error no alcanza a tomar como el siguiente, porque si ambos pueden ser correctos, ese error no toma el siguiente. No sé si me Creo que, explico. creo que yo ya entiendo la idea y lo puedo expresar de una forma diferente. ¿Ya? Rayándome resultaría más fácil. Que como usted Sí, dijo, puedes rayar. algunos vieron que fue esa, otros vieron que fue esa, otros vieron que fue esa, otros vieron que fue esa y esa, ¿cierto? Sí, Todo eso fue como el margen. Pero nuestro margen de error es de 0,01, que en este caso vendría siendo la mitad de una medida hacia un lado y una medida hacia el otro. Pero en el sentido de que algunos midieron, tomaron medidas que estaban más alejadas que nuestro error, que se supone que el claro. error es como para que todas las medidas que se tomen estén como dentro de un rango, y las medidas que nosotros tomamos estaban fuera de ese rango. ¿Me voy a entender? Sí, Exacto, lo que pasa es exacto que lo si que ustedes les decía tuvieran el antes. instrumento en sus manos, a lo mejor lo verían mejor. Lamentablemente contamos solo con una foto. Y con una foto que a lo mejor, incluso dependiendo del ángulo, puede variar desde que se toma la foto. ¿Me entienden? Pero tienen que tomar el error instrumental de esa manera, porque no hay otra. Ya, La mínima medida dividido en dos. O la sensibilidad dividida en dos. profe, otra pregunta. Los Ujú. errores por lo general, por ejemplo, imaginemos un cubo, ¿ya? ¿Ya? Yo tengo cierto error para el lado del cubo. ¿Es normal que mi error del volumen del cubo me dé más pequeño que mi error del lado del cubo? Siendo que yo saqué el volumen a partir de fórmulas matemáticas. ¿Tú lo hiciste con la propagación de errores? Sí, lo hice con la propagación de errores que aparecía en el PPT con esa fórmula, y resulta ¿Ya? que me da un error más pequeño que los errores que tienen por ejemplo, la medida del diámetro o la medida de altura. El error del volumen me da más pequeño que los errores del diámetro y de la altura, cuando yo pienso que no debería ser así, porque los errores, cuando uno como que calcula matemáticamente las cosas, suelen como agrandarse, no achicarse. Sí, por eso me parece raro. ¿Cómo lo calculaste? Pero bueno, vamos viendo Sí, y hay ya. ya. Entonces vamos a tener las monedas, que estas monedas ya nos dan los valores, no son las que ustedes. Y claro, en todo caso, 3,46. ¿Qué creen que son ustedes? ¿Gramos o kilogramos? Yo creo que Gramos. son gramos. Porque son Pero, monedas. claro, pero también pueden ser decígramos. Pero, profe, No, 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 abajo a la es muy izquierda bajo eso. sale G. Sí,
Aparte que aquí hay, en este caso, ¿se acuerdan del error de un instrumento digital? Sí. ¿Cuál es? ¿El La mínimo? mínima- La mínima Exactamente. división. El error instrumental de un instrumento digital sería 0, en este caso coma, porque aquí hay una coma. 0, 1. A diferencia del análogo, que se divide por la mitad. Ahí están en gramos, que alguien me había preguntado. Ya. Profe, Ujú. disculpe, es una pregunta. Ahí, por ejemplo, es 3,46. Ahí nosotros deberíamos aproximar o dejarlo tal cual 3,46, porque eso era una cosa que yo no entendía. ¿Eran dos cifras significativas después de la coma o dos cifras significativas también teniendo en cuenta la parte entera? Esa era era una cosa que me confundía a mí al momento de hacer la hoja de trabajo. Ya, cuando nosotros, bueno, yo le he explicado, casi siempre se ocupa dos cifras significativas. Sin embargo, nosotros vamos a prevalecer el error instrumental. Si, por ejemplo, el error instrumental tiene dos cifras después de la coma, mantenemos ese mismo valor con dos cifras después de la coma. Si el error instrumental fuera de tres cifras después de la coma, mantenemos el valor de tres cifras después de la coma. ¿Ya? Predomina el error. Habían dicho que el error era de una cifra. No, no. Eso dijo el profe Juan Cajales. Lo Sí, que yo pasa es que, también claro, a creo. lo mejor él le dio un ejemplo de que si la medida era de 4,2, por ejemplo, ¿ya? Pues nosotros podríamos aproximar el error a una cifra después de la coma. Pero en el caso de la Profe, hoja técnica vamos a tener que aproximar todo, o sea, va a ser todo del mismo valor que los errores. Por ejemplo, si esto, a ver, les voy a dar un ejemplo, ¿ya? Para que... ya, si fuera, por ejemplo, 3,460, ¿ya? Acá su error instrumental sería 0,001. En este caso son dos números después de la coma, entonces este se va y queda un 1 ahí. Y ahí tienen que colocarlo de esa manera. 3,46 más menos 0,01. Ah, ok, entonces no se aproximaría, se mantendría como 3,46. Exactamente. Tienen que mantenerlo de acuerdo al error instrumental que tenga. Para el caso de la Ok, hoja técnica, ¿ya? Cuando muchas uno hace gracias. cálculo, casi siempre, uno siempre aproxima dos cifras, como la gravedad, 9,81. Profe, ¿y la desviación estándar también sería como dos cifras significativas? Sí, también. Ahí vamos viendo de a poquito, ¿ya? Ahora a continuación la Pero variable entonces diámetro, longitud. ¿Sí? las mediciones entonces que hacemos con el pie de metro hay que recortarle un decimal nomás para que tenga dos cifras significativas. No, tiene que ser con 3. Porque el pie de metro tiene 3. Pero ahí no Tienen quedaría que con la mantener. misma cantidad el error y el... Que son distintos instrumentos. Ya, aquí son distintas monedas, como distintos pesos, distintas monedas, distintos pesos, van colocando todos los valores, lo que pesan y lo que miden cada moneda. ¿Ya? El diámetro y el espesor o el ancho. Después colocan todos esos datos en la hoja técnica 1. ¿Alguien pregunta acá? Tienen que anotar los 8 diámetros. Le pusieron 8 fotos. Son 8 fotos de 8 diámetros distintos, 8 masas distintas y 8, ¿cómo se llama? Anchos, ¿ya? No, 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 no creo. No, pues si es hasta las 8 de la noche.
Y si sale así, voy a hablar con el coordinador. El coordinador es Rodrigo Morales, por si acaso, ¿ya? Y aparece arriba en el aula su correo por si tienen algún reclamo o algo así que hacerlo. Pero si aparece así, yo hablo con él porque hasta las 8 de la noche es el plazo. Pero después de las 8 no se recibe nada. O sea, la idea es que ojalá lo entreguen antes, porque si se les cayó el internet no hay excusas. Simplemente hasta las 8. Ya, yo lo voy a decir. Ya. Ya. Entonces, una vez que está acá, me voy a esperarme a la hoja técnica. En el hoja técnica 1, el diámetro se pone como milímetros. Entonces las cifras significativas son 2. Exacto. Muy bien. Son 2. ¿Dónde quedó la hoja técnica? Acá está. Voy a compartir pantalla de la hoja técnica. Y nos vamos a aclarar las dudas con eso. Ya. Entonces, ¿dónde tengo compartir pantalla? Ya, tú están viendo acá la hoja técnica, ¿verdad? Sí, Entonces sí, las sí. instrucciones dicen claramente, en lo amarillo usted tiene que agregar. Acá, por ejemplo, mantienen eso, masa más menos, y aquí colocan el error instrumental de la balanza. Diámetro más menos el error instrumental del diámetro. Altura más menos el error instrumental de la altura. Esto es lo que le llamo yo el espesor, ¿ya? El espesor en este caso, ¿ya? O la altura. Profe, ¿pero lo ponemos como una suma o la suma la ponemos dentro de la casilla? O sea, No, como se colocan los la... datos, tal como, por ejemplo, acá colocan, no sé, por la masa, algunas vez fueron 3,46, 3,46. Nada más, solo eso, sin el error, porque el error va aquí indicado, ¿ya? Acá el diámetro, un diámetro, no sé cuánto medían una moneda, supongámosle 12, ¿cuánto? En pie de metro, como 81. En la altura es lo más chiquitito. Pongámosle 1,02. Estoy dando ejemplos, ¿ya? Y acá se van anotando todos los 8 datos. Son 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ya? Después acá sacan el promedio, ¿ya? Recuerden que el amarillo se ingresan los datos y con el verde ustedes tienen que colocar fórmulas, sí o sí. Así es, se tiene que reemplazar las XX por estos XX se colocan los instrumentales, que ya lo vi. Entonces después vemos el promedio, ya recuerden bien, hacemos clic en función, fx, y buscamos promedio. Seleccionamos los datos, aceptar, seleccionamos los datos, ya. Podemos hacerlo así. Ahí, y listo. Enter. Y aquí no sale porque no ingresó ningún dato. Pero así se van colocando los promedios. Y si quieren correrlo para el lado, lo corren para el lado y para el lado y le calculan el promedio a los tres. ¿Ya? Después la desviación estándar hace lo mismo.
se van acá, función, y buscan des. Tienen que usar todo y buscan desviación estándar, tal como le enseñó el profesor. Des. Ahí, punto M. Ese es. Aceptamos, ya. Seleccionamos los datos. Que nosotros vamos a sacar la desviación estándar. Está acá. Listo. Y esta es la fórmula de desviación estándar de esos datos. Lo corren para el lado para calcular la desviación estándar. Después el error aleatorio hace lo mismo, pero en este caso usaron la fórmula, colocan el igual, y hacen los cálculos. ¿Se acuerdan qué era? ¿Se acuerdan cuándo se saca el error aleatorio? ¿Alguien me lo puede decir? Era 3 veces la raíz de la desviación estándar. ¿Sí? No, 3 por la desviación estándar partido por la raíz de la cantidad total de números. Claro, muy bien, muy bien. Entonces colocamos el 3 multiplicado, ya, por la desviación estándar, y lo dividimos por la raíz de n. Se coloca como raíz. Raíz, ahí. De cantidad de número o cantidad de monedas, 8 datos. Se cierra. Y así. Y después colocan el error instrumental, que es el mismo que pusieron aquí. Y después al final colocan el máximo valor. Acá colocan máximo valor, buscan en función, max, paréntesis, entre el error aleatorio, el error instrumental, y automáticamente le va a elegir el valor más grande. Y ese va a ser el error total. Mira, la verdad no sé, porque la hoja técnica se van subiendo por persona, y como ustedes lo suben, quedan a su nombre. Pero si ustedes quieren colocar al menos su iniciales o su nombre, yo creo que es mejor, ¿ya? Que le va a dar un respaldo por si hay un error en el sistema. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda de cómo sacar el error del volumen, o si se deja el mismo error que ingresamos, no sé cómo, ahí no sé cómo se hace. Volumen y las densidades. Ya, esperen un poquito. Ya, después que terminamos acá, van anotando acá. En la moneda, el diámetro que les dio, ¿ya? El promedio del diámetro, el error que ganó, ¿ya? Que puede ser aleatorio instrumental. La altura y el error que ganó. Tomo en milímetros. Después la masa, que en este caso el promedio de la masa, y ingresan el error que ganó, ¿ya? Y acá ingresan el volumen. Profe, Que va a estar acá, ¿ya? Sí, pregunta nomás. que creo que lo que estaba diciendo usted ahora de ahí de la medición simple de la densidad era otra moneda aparte de la medición estadística, que no eran como las mismas. Había una específica para hacer eso y había con la otra 8 se hacía todo abajo. A ver, ¿cómo cuál? No te entendí la pregunta. Que para lo que usted está diciendo ahora, lo del diámetro, altura, masa, volumen y densidad, donde dice medición simple de la densidad, había una moneda específica para hacer eso, po. Y lo de abajo, la de medición estadística directa, era con 8 monedas que eran diferentes, po. Entonces hay que hacer los cálculos del error aleatorio y todo eso en base a la moneda que le dan al principio, y lo demás en base a la otra 8. ¿Dónde está? Déjame ver el PowerPoint. Espesor, masa, medición simple PDF, y complete la tabla calculando la densidad de la moneda y su error. Después ingrese los datos de las fórmulas en la celda destinada con la sección medición simple de densidad. Sí, tienes razón. Se coloca solamente el dato de la moneda que hicieron al principio. Y después son las 8 mediciones. En esa área yo tengo una duda, profe. No sé si podríamos pasar al tema de la densidad de una. Es que estaba viendo el tema del error de propagación y
Vi la clase del profe Juan Cajales y ocupó una fórmula del error de propagación y no sé si se ve que ocupar esa o alguna otra. De hecho, ayer estuve hablando harto rato con mis compañeros porque al final como que todos querían ocupar una diferente y no llegamos nunca como a buen puerto y ahí quedamos colgados. Ya. A ver, en este caso, el volumen. ¿Cómo es la fórmula del volumen? Dímelo. De una La- moneda. Según yo, es la tercera que aparece en la tablita que nos dieron, que sería la raíz de como la primera variable, el error de la primera variable dividido en como su valor real, multiplicado por el exponente al que esté elevado, y todo eso al cuadrado, más la misma expresión, pero para la otra medida. En realidad Ya. sería más fácil Es que, dibujarlo, sí, pero a ver, aquí hay algo importante. Primero, ¿cuál es la fórmula del volumen de una moneda? o Es sea, la con que respecto al diámetro, está en el PPT. es un cuarto de pi por el diámetro al cuadrado por la altura. Esa sería, en este caso, ¿Sería pi cuarto? ¿Ya? sí, pi cuarto por el diámetro al cuadrado por h. ¿Ya? Por h. Eso Ya. sería el volumen. ¿Cuántas variables tenemos? 2. Dos. ¿Cuáles son las variables? La d ¿Ya? El diámetro y la altura. Muy bien, ¿ya? Entonces, nuestro delta B, que nosotros lo vamos a dividir acá en este caso del volumen, ¿ya? O el error del volumen, puede ser, tal como tú decís, esta fórmula esta, pero en este caso corresponde a esta, pero es la misma. Si te das cuenta, es la misma fórmula. Si tenemos división o tenemos multiplicación. Siempre va a ser igual. Y se obtiene entonces de la manera idéntica, ¿ya? Sacamos la raíz. En ese caso, por ejemplo, sería la raíz de, y si tomamos el de d primero, sería paréntesis 2 por el error de d partido por d, cierra paréntesis, al cuadrado. Muy bien. Partido por el promedio al cuadrado. Y el 2 está dentro del paréntesis, por si acaso. Claro. Pues sumamos. Y en ¿Ya? el h sería lo mismo, pero sin el 2. Exactamente. ¿Y por qué en ese caso tenemos un 2? Porque el d está al cuadrado. Muy bien. Siempre la potencia pasa multiplicando al error. Siempre. Ahora, eso es lo que yo le quería decir, que por ejemplo, si usted evalúa eso, como por ¿Ya? ejemplo el error 0,01 y, ya, y al diámetro le pone, ponte tú 20 y a la h le pone 2, es probable que le dé un valor más pequeño que el 0,01 del error inicial del diámetro y la altura, precisamente por ese cuadrado y porque el error de cada uno es muy pequeño. Entonces, como esos Pero errores recuerda pueden que ser tenemos que multiplicarlo por el valor del promedio del volumen. Este pasa multiplicando para arriba. ese fue un pequeño detalle que no vi venir. Sí. En esa fórmula, ¿qué es lo que está debajo del 2 por el error de D? El D, el promedio del diámetro, promedio de la altura. Gracias. Cuando hacemos con respecto al ρ, a la densidad, ¿ya? En el ρ tenemos la masa partido por volumen. ¿Sí o no? Entonces, aquí ocupamos esta fórmula, que es la misma. ¿Ya? Es exactamente la misma. Entonces, el delta ρ va a ser igual al ρ, que la densidad, raíz de qué? De delta m partido por m
más delta del volumen, partido por el volumen, y todo eso al cuadrado. ¿Duda hasta aquí? ¿Alguien más tiene duda acerca del error de propagación? Yo tengo una duda en general de las partes donde, en las casillas verdes donde hay que poner fórmula, nos dan, o por lo menos a mí me dio un número decimal bastante largo, entonces quería saber, no sé si eso se puede como acortar o cómo aproximarlo en el Excel, no sé cómo, si es que es necesario hacerlo. Ya. Cuando ustedes, voy a limpiar esto. Ya, por ejemplo, voy a colocar acá cualquier valor en una casilla. Voy a salirme de acá. Aquí voy a colocar, por ejemplo, 0,03216778. Ay, aquí. ¿Dónde escribí ya. Y yo lo quiero aproximar a 3 cifras significativas, ¿ya? Yo me tengo que ir acá donde está, sale, no sé si lo alcanza a ver. Dice general, signo peso, asterisco, ¿ya? Y esto es como uno va eliminando y te va aproximando. Y la puedo dejar en 4, en 3 o en 2. ¿Ya? Ya, ok. Y lo dejo con la Ese misma cantidad de decimales que me dé y arriba. el error, ¿ya? Pero ojo que están viendo esta pantalla, pues, ¿verdad? Sí. Yo no sé si le compartí. Espérenme. Sí, la están viendo. Ya. Entonces, cuando nosotros volvíamos acá, que yo creo que también se lo explicó el profesor, cuando teníamos esta situación, ¿ya? Cuando nosotros dividimos, por ejemplo, un número con 3 decimales y lo dividimos con otro número con 3 decimales, permanecen los 3 decimales. Si nosotros tenemos, en este caso, por ejemplo, un número que tuviera, ya aquí, una suma de 2 decimales con uno de 4, se mantiene en la mínima cantidad, ¿ya? Entonces, fíjense bien, en la operación siempre hay que mantener la mínima cantidad. Profe, Ujú. ¿y ahí se aproximan o se truncan nomás? Siempre se aproxima. También me imagino que le explico, pues, cuando el de al lado tiene un número que sea mayor, o sea, entre 5 a 9, se le suma 1 al anterior. Y si es de 0 a 4, se mantiene el mismo número. Profe, y lo otro, en desviación estándar hay dos, poblacional y muestral, si no me equivoco. Entonces, ¿cuál tendríamos que tomar nosotros? La punto M, des.m. Esa tienen que Ya. colocar. Ya, Profe, perfecto. profe, es que tengo una duda con los errores, pero con el cambio de unidad de medida. ¿Ya? ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Se multiplicaría el error que nos dio al inicio por la misma transformación de unidad de medida o se tendría que hacer un procedimiento también? ¿Algún otro procedimiento? En esta parte de acá, ¿tú te refieres a estos cambios? A ver, voy a compartirlo. A ver si no. Este de acá, te refieres a ese, ¿no? En D14 y D15, sí, esas dos. Sí, eso, cuando ocurren los cambios de unidades de medida. ¿Qué pasa con Ya. el error en ese caso? No, se tiene que cambiar, se cambia todo, pero estas son simplemente multiplicaciones y división. El valor, tú sabes que de gramos a gramo queda igual. Ya, 1 milímetro, ¿cuántos centímetros cúbicos son? ¿1 milímetro? 0,001, creo, ¿no? Ya, es 0,1 centímetro, ¿verdad? Y si es cúbico, le corrimos 3 veces la... Sí, sí, sí. Ya, entonces sería 0,001. Entonces, 2, 3. Le corrimos 3 veces la... para pasar, ¿ya? Igual que de gramo a kilogramo. Acá hay que, de gramo a kilogramo, ya hay que dividirlo por 1000. Y acá se divide de centímetro cúbico a metro cúbico. Aquí serían 2 ceros.
Entonces, como dice por 10 elevado a menos 2, y eso elevado a 3, sería por 10 elevado a menos 6. Profe, Entonces que tienen que estoy un pelito confundido que en eso mismo, de Ujú. gramo partido por milímetro cúbico a gramo partido por centímetro cúbico, uno debería dividir por 1000. Ya, mira. Que me En la, confundo en la porque conversión, sí, en las que yo lo conversiones, busqué en internet y estoy casi ya, seguro que se divide por 1000, pero en internet aparece que se multiplica por 1000 y no. ya, por ejemplo, si yo tuviera así, 3,8, supongamos, gramos partido por milímetro al cubo. Ay, no se nota bien porque me cuesta escribir con él. Ya, tengo ese valor, ya, mantengo el valor. Y yo lo necesito pasar ¿a qué? A gramos partido por centímetro cúbico. Entonces, gramos partido por centímetro cúbico. Entonces, primera conversión que hago, multiplicar aquí centímetros cúbicos, el centímetro cúbico. ¿Cuántos milímetros cúbicos equivalen? 0,001. Sí, voy a hacerlo mejor más claro, que más se me nota, ¿no? Vamos viéndolo. 3,8 gramos partido por milímetro cúbico. Esto se mantiene. Entonces los gramos está igual. Lo que tengo que convertir son los milímetros cúbicos en centímetros cúbicos. Milímetros cúbicos partido por centímetros cúbicos, ¿ya? Entonces ahí yo digo, ¿cuántos son? 1 milímetro cúbico, ¿cuántos centímetros Son cúbicos son? 1000. Ah, 0,001. Sí, 0,00. Es el 1000, pero al revés. Por eso. Usted hace la transformación. Este se va con este, ¿ya? Entonces al final me quedaría el 3,8 dividido por 0,001 o también puede ser 3,8 multiplicado por 1000. Sería 3800 entonces el resultado. O sea que internet tenía razón. Claro, o sea, o lo terminas multiplicando arriba o lo terminas dividiendo con decimal abajo. profe, Ujú. para la medición indirecta, para calcular el error hay que usar el error total, ¿cierto? De la medición directa. Medición directa, ¿te refieres a la medición simple? Es que, no, es que ahí en el cuadradito que dice medición indirecta, en la tabla, Ah, medición directa, esa es la fórmula. sí, donde están los 4 cuadraditos verdes, Sí. para calcular el error del volumen tenemos que usar el error total de la anterior tabla. No, en este caso tengo que usar la fórmula que vimos recién del delta B. Es igual a B, Sí, raíz de... pero La misma ahí también pide el error total ahí pide el error del diámetro también, para calcular esto. ¿A dónde? En una fórmula que usted escribió antes. Pero ahí van a tener, Del, aquí van a tener el error. El error, acuérdense que tienen que ocupar este error. De acá para hacer los cálculos. eso le preguntaba. Sí, Ya, ese. gracias. Ya. ¿Sí? Entonces al final los errores habría que multiplicarlos por 1000 y 10 elevado a 6 en sus respectivos casos, ¿no? Sería Claro. multiplicar la de 13 por 1000 y O de sea, tienen 13 que por 10. multiplicar. El valor aquí les va a entregar este resultado a ustedes. Densidad. Sí.
¿Ya? Y eso tiene que pasarlo justamente el error, tanto como el promedio como el error, se tiene que multiplicar por los mismos. Ya. ¿Qué preguntó alguien? Tengo un número entero, le tengo que escribir el cero, claro, por supuesto. Tiene que tener la misma, tiene que tener los mismos valores que la cantidad de ceros, o sea, cantidad de cifras significativas después de la coma que tenga el error. ¿Ya? No puede ser 3, en este caso 3 más menos 0,01. Tiene que ser 3,00 más menos 0,01, por ejemplo. Un ejemplo. Ya. ¿Más dudas, chiquillos? Profe, Ujú. por ejemplo, por ejemplo, por decir algo, el diámetro me diera, no sé, 10 y el error, ¿qué valor tomaría? ¿Tomaría la parte entera? A ver, el error es el error instrumental. Y de Sí. acuerdo al error instrumental, tú tienes que colocar los decimales. Ah, Si el error instrumental tiene 3 cifras después de la coma, tú tienes que tener un número entero con 3 ceros. ¿Ya? ya. Recuerda que estamos... Y si el Excel, no sé, bueno, en realidad no sé por qué, pero no me coloca los ceros después de la coma, igual supongo que estará bueno. Acuerda que tú puedes colocar, por ejemplo, acá. Yo tengo un 2. ¿Ya? Ese fue mi valor. Yo ingresé el 2. Y acá le agrego los ceros. En esta misma parte donde dice que lo marqué ahí. Ah, ya. O le quito los ceros. O le agrego Ya, 0 ya. o le quito 0. ¿Ya? Profe, Ah, ¿sí? para calcular la densidad en medida indirecta, ¿cómo, o sea, el error de la densidad? Lo vi, ¿Cómo tengo que hacerlo? Es que no comprendí muy bien porque son dos variables distintas las que tienen errores también. pero ¿te acordás que lo vimos recién la fórmula? Hace como 5 minutos. Se va en error de Ah, propagación. Pero en este caso el error de propagación va a ser la multiplicación. ¿Ya? O sea, va a ser una división. Y entonces el delta ρ es igual a la raíz del delta b, que es el volumen que te dio, el error del volumen partido por el volumen, todo eso al cuadrado, más el delta m partido por m al cuadrado. Y todo eso en la raíz. En la misma, lo vimos recién hace 5 minutos. Ya, Profe, aquí, tengo una pregunta. ¿sí? En la parte de medición indirecta, para calcular el volumen se hace con el promedio de todas las mediciones, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, con el promedio, Ah, sí. ya. Con el error Gracias. final. Em, ya, miren, acá alguien me pregunta si tengo un número. Acá sale. Si tengo un número entero, le tengo que escribir 0. Sí, está bien. Está bien eso. Y el otro, si me dio un resultado 0,0004, lo dejo así como se. Nunca se dejan 0,00, ¿ya? Nunca. Si te da un resultado 0,0004, ¿tú estás hablando del error, Valentina, o estás hablando de un promedio? Eso fíjate bien. Del error. Entonces, obviamente, si es 0,0004 y tú quieres tener un error con 2 cifras significativas, siempre va a ser 0,01. Nunca se pone... Pero en el caso de acá, en la hoja técnica, nosotros vamos a ocupar las mismas cantidades de cifras que él tenga el error. Si el error tiene 1, 2, 3, 4 cifras significativas por la coma, tu número tiene que tener 4 cifras significativas por la coma. Tu número promedio. A eso me refiero. Pero es súper importante que sepan que si uno va a aproximar, el error nunca va a ser 0, 0. Tienen que colocarlo como 001, una cosa así. Y una duda,
¿Sí? Cuando cambio la unidad, por ejemplo, de gramos partido en centímetros cúbicos, al Ujú. resultado que me dio en el error de gramos partido por milímetros cúbicos, le hago un cálculo o dentro de la fórmula le voy cambiando las unidades. No sé, pues el diámetro lo divido en 1000, ¿o no? O al No, se resultado que me coloca dio, solamente el promedio aquí. En el primer valor, ¿sí, acá en el ese? primero ya dijimos que se tiene que multiplicar por 1000. Pero el resultado que me dio en el de arriba, Sí, en el resultado. ya. Por ejemplo, si ahí me da 0,02, entonces abajo sería multiplicado por 1000. Exactamente. Y Y acá así, tienen que hacer lo mismo. Aquí va a ser más por 10 elevado a 6 y partido por 10 elevado a 3. Entonces al final ya. va a ser también por 1000, si no me equivoco. Ok. Gracias. Ya. Entonces el error acá va a ser más grande, no va a quedar más chico. ¿Más dudas? Esta sesión la va a subir, ¿cierto, profe? Sí, lo subo al tiro. Ya, perfecto. Yo tengo una última. Sí. Para la desviación estándar, la aproximación que utilizamos de cifras significativas, ¿cuánto sería? ¿O cómo se vería? En la desviación estándar, ya por ejemplo, en este caso, si el promedio tiene 3 cifras, tienen que mantenerlo. El error aleatorio, igual. Ah, ya. Ya, Si el que gracias. tiene 2, tienen que mantener estas 2 y el error aleatorio igual. Obviamente le va a dejar el error final, el error total, va a ser el número más grande que sea, el instrumental o el aleatorio. Ya, muchas gracias. Ya. Esto siempre queda en el repositorio. Ustedes se van al laboratorio, se van a 110 en el aula, al laboratorio y van a decir repositorio de clases. Y ahí están todas sus clases. Entonces, no solo las mías, sino las de otros profesores también. Y las de Profe, consultas también. otra cosa, algo pequeño. A mí en el diámetro me dio, por ejemplo, que todas las monedas tenían el mismo diámetro. Y eso hace que mi desviación estándar sea 0 y que eso está como bien entre comillas. Porque yo sé que no, siempre debería tener una desviación estándar. No puede ser que tengan todas exactamente la misma medida. No, no pueden Pero tener la misma medida. Entonces ahí tienen ya, que entonces volver a revisarlo. tengo que cambiarle deliberadamente algunas medidas. Ojo con eso, porque no puede ser. La desviación estándar no puede ser 0. Es que de hecho no todas las monedas miden lo mismo. Estamos hablando de 2, en este caso, 2 décimas después del milímetro. Deben tener una buena máquina que hace las monedas. Hasta las máquinas tienen ese error, por eso te digo. Revisa bien, porque más de alguna, claro, la mayoría puede que midan lo mismo el diámetro, pero otras no. Y aparte que los espesores también son distintos. Profe, Ujú. profe, si en el cálculo del error de la densidad del método simple me da un número súper chico, le pongo igual 0,01. A ver, ¿cómo cuál? No te entiendo cuál. Por ejemplo, acá, le voy a rayar. Ah, Acá, usando la fórmula de los errores y de la raíz y todo eso, me dio un ¿ya? número súper chico, así como 0,004. Yo le pongo el 0,01 nomás. ¿Pero qué error te ganó? Me sale así 4,7 elevado por 10 elevado a menos 5. Sale ahí con la menos 5. Y ya después se va poniendo como más bonito porque se va multiplicando por 1000 y todas esas cosas.
Ya, y eso te dio la densidad. Sí, en el error de la densidad. Sí, porque el error de la densidad es el que manda. Por eso te digo, la cantidad de décimas que tenga el error es la que manda para que tú coloques el promedio. A ver, en B14, ya, sí, aunque se mantengan los gramos, claro, porque estamos hablando de milímetros a centímetro cúbico. Entonces, sí o sí tenemos que multiplicarlo por 1000. ¿Más dudas? Profe, una consulta. Por ejemplo, cuando mostró eso de, por ejemplo, no sé, aparecieran, cuando uno calcula el volumen en base a los datos del diámetro y la altura, y aparecen muchos Ujú. decimales, ¿cómo uno hacía como para que aparecieran solamente la Acá cantidad arriba, como que... Ah, con eso. con esos dos. Ah, ya, profe. Ya, entonces estaríamos. Y cualquier cosa también pueden escribirle al coordinador, ¿ya? Entonces, nosotros tendríamos las clases, bueno, creo que se lo había mostrado acá antes, pero parece que no estaban muy al tanto porque hay alumnos que llegaron igual a las clases como si fuéramos, esta semana tuvieron clases normales, y no. Recuerden bien que nosotros estamos ahora en octubre, ¿ya? Que estamos en la sesión de consultas, ¿ya? Y la otra semana, recién, después del 6 de octubre, o sea, el 12 de octubre, están las clases. Después, vacaciones y después sesión de consulta. Y después, ya tendríamos después en noviembre sería la tercera clase, recién. ¿Ya? Y son 5 clases nomás. Y son obligatorias la asistencia. A las de consulta no son obligatorias, pero a las 5 clases sí. ¿Ya? Ya, chiquillos, que estén súper bien. Cuídense. Nos estamos viendo. Gracias, profe. Muchas gracias. Se pasó. Profe, gracias. Profe, ¿Sí? tengo una última duda. Por ejemplo, cuando calcule el error del volumen, por poner un ejemplo, y me dan muchos decimales, ¿cuántos decimales dejo? Es que no te puede dar muchos decimales porque va multiplicado por el promedio del volumen. Mm, Entonces me Sí. debería de quedar como con 2 decimales, por ejemplo. Si es que Fíjate bien, fíjate en es este caso, que suponte que fuera delta B partido por B. Y este B pasa multiplicando acá. El promedio de volumen multiplica sí, a sí. esto. Entonces no te puede dar muy chico. Tienes que tratar de mantener la misma cantidad. O sea, por ejemplo, si el volumen tiene 2 decimales y calculo el error, el Ya. error también tiene que quedar con 2 decimales. O no sobrepasa esa cantidad de decimales. Mira, cuando nosotros vamos a calcular el volumen, ¿ya? Va a ser Sí, como una multiplicación de 2, ¿ya? sí, sí. O una división, ¿ya? Siempre se mantiene la mínima cantidad de decimales que tenga uno al otro. Hay que verlo de esa manera. Cuando nosotros acá vamos a tener, se mantiene la mínima cantidad. Si el que tiene la altura, por ejemplo, en este caso, la balanza tenía 2, pero para el volumen no corre la balanza. El pie de metro tiene que tener 3 decimales, 3 decimales. Entonces el volumen debería tener 3 decimales. El pie de metro, claro. Ah, ya. Ya, perfecto. Gracias, profe. Ya, listo.
Chao. Profe, Ujú. es que en el caso de la densidad de los kilogramos partidos en metros cúbicos, Sí. al obtener ese dato es multiplicando por 10 elevado a 6, pero ahí me queda con muchos números enteros. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cómo Que no se va a ser dejan por 10 los...? elevado a 6, porque tú sabes bien que es 10 elevado a 6 cuando pasamos de No, porque es 10 elevado a 9 de metros cúbicos de milímetro cúbico a metro cúbico, ahí es la conversión, y después es dividirlo en 10 elevado a 3 si no me equivoco, y ahí quedan 10 elevado a 6, no, pues haciendo no las es 10 transformaciones. pero eso, a ver, mira, ¿dónde está? Es 10 elevado a 6 partido por 10 elevado a 3. A ver, creo que estoy un poco confundido con la conversión. Fíjate Es que bien. al menos en internet me parece que multiplicar por 10 elevado a 6 el kilogramo, el gramos partido en metro cúbico Cuando a tenemos kilogramos. centímetros cúbicos y lo queremos pasar a metros cúbicos, es 10 elevado a menos 2, ¿verdad? Nosotros lo elevamos a 3, quedaría 10 elevado a menos 6. Y pasa para arriba como 10 elevado a 6. Pero de gramo a kilogramos es por 10 elevado a menos 3. Entonces, 10 elevado a 6 por 10 elevado a menos 3 solamente nos quedaría multiplicar por 1000. Fíjate bien en la unidad. Profe, ¿Mm? y cuando yo tengo el error, por ejemplo, en gramos en milímetro cúbico, para pasar ese error a gramo por centímetro cúbico, hago la conversión de toda la vida, no tengo que aplicar ninguna como operación especial, ¿o no? No, es lo mismo. Es lo mismo. Ya. O sea, al final se cambian por 10, por décima, ¿no? Se corren las comas, ¿no? Listo. Profe, sigo haciendo la conversión y me da 10 elevado a 6, multiplicar por 10 elevado a 6. Hice la conversión aquí en un papel, ¿A dónde le hiciste en un papel? sí, y A me da ver, que es ráyame la pizarra. Yo tengo ya, múltiples, así que ráyamela para entender. a anotar. Eh, Porque ya me queda un valor X ¿Ya? de ¿Sí? gramos partido en milímetros cúbicos, ¿no es cierto? Que sería lo que obtuvimos en T13. Si después sabemos que un gramo son No, pero yo te 0,00... estoy hablando de estos dos, po. Ah, pero ¿y no se puede pasar directamente de esta a esta? O sea, te conviene pasarlo por este y después por este. Ah, pero es que sería como lo mismo. Entonces puede que ahí sea que sea 10 elevado, uno 10 elevado a 6 y otro 10 elevado A a 3. 3, si no yo. Sí. Es que Porque este ahí es por 1000 quedaría... y este es por 1000. Esto es por 1000. Y ahí quedaría el... Porque ahí quedaría que... Un... Te daría un valor más grande, po. Eso sí. Aquí la densidad hay que colocarlo con el error, obviamente, con la mayor cantidad de décimas. Sí, Igual sí. que acá, Y porque después porque se corre la coma por... 6 veces. Tengo que... Deme un segundito. Eh, Tengo que... Un milímetro cúbico son 10 elevado a menos 9 metros cúbicos. Y creo que ahí daría el 10 elevado ya por 10 elevado a 6, ¿o Sí, no? sí, Sí. Entonces, no, entonces, pues es que estábamos, creo que los dos estábamos diciendo bien, pero usted lo estaba tomando desde esa posición y yo lo estaba sí, tomando desde esa posición. claro. Sí, esa fue la confusión que se dio. Ah, sí, pero la cosa es que me queda con un número, me queda un número entero de 4 cifras en ese caso. Porque tú, por ejemplo, la densidad, ¿cuánto repusiste? Ahí me quedó 0,003. Ya, eso tiene que tener mayor cantidad de cifras. Yo creo que ahí a lo mejor te confundiste. La idea es que sean menos 6 cifras cuando calcula la densidad. O sea, el error tiene que tener más cifras que el... A ver, estamos hablando de una división. Y la división se mantiene la cantidad mayor.
Pero claro, en este caso a lo mejor el error te daría entero. Porque Sí, se me da un corre 6 número. veces la... Sí, Sí, es que es por eso mismo yo creo que también queda un número entero claro, en 1000, digamos, que sería este sí, caso, porque se multiplica por 10 a la base, que igual es una cantidad grande. sí, es verdad. Ya, Ya, gracias, profe. listo. Chao, cuídense. Chao, chao.